El coraje es la piedra angular de la grandeza. Desde las victorias militares hasta los triunfos artísticos, desde el activismo social hasta el espíritu empresarial, todo lo impresionante y sublime se logra mediante la valentía. Sin embargo, no debemos pensar que el coraje sea una virtud inalcanzable reservada solo para una élite moral. El valor es esencial para alcanzar grandes cosas en la vida y es también un componente crucial de la vida cotidiana. En este video te resumiré al menos 6 ideas importantes extraídas del libro, La llamada del coraje de Ryan Holiday. Nos centraremos de qué manera podemos dar un paso adelante incluso cuando los demás dan un paso atrás. Porque tener coraje es mucho más que lanzarse al combate. Tener coraje es hacer lo correcto, enfrentarse a las convenciones y defender las propias creencias. Es creatividad, generosidad y perseverancia. Comencemos. 1. El coraje es enfrentar temores y desafíos con valentía. Cuando se discute sobre la virtud del coraje, es común que se clasifique en dos tipos distintos, el coraje moral y el coraje físico. El coraje moral se refiere a la habilidad de actuar según los dictados de la conciencia, incluso si eso significa desafiar las normas sociales, exponerse al escándalo y a los chismes. Quienes denuncian y dicen la verdad encarnan este tipo de valentía, no temen confiar en sus convicciones internas, independientemente de las consecuencias. Por otro lado, el coraje físico es demostrado por los soldados y los socorristas, se refiere a la disposición de arriesgar la vida y las extremidades, poner en juego el cuerpo en lugar de la reputación. Quizás se pueda considerar útil esta distinción, pero ¿y es verdaderamente necesaria? ¿Acaso el valor de todo coraje no se reduce a una sola cosa? A la disposición de tomar riesgos, soportar el peligro y ponerse en peligro a uno mismo en la búsqueda de una causa mayor. El mensaje central que se busca transmitir en estas líneas se relaciona con la noción de coraje y su vinculación con la disposición a hacer frente a las adversidades y a los riesgos. En efecto, el coraje se erige como una virtud que se nutre de la capacidad humana de enfrentar voluntariamente las dificultades que se presentan en el camino, así como de la disposición a asumir el peligro y sus potenciales consecuencias. Esta actitud implica un alto grado de responsabilidad personal y una clara conciencia del valor que encierra el desafiar los obstáculos y la adversidad. Seguramente habrás escuchado sobre Hércules, una figura colosal, tanto en sentido literal como figurativo, en los mitos de la antigua Grecia. Un guerrero rudo y curtido, es fácil imaginarlo viviendo en un estado de espontaneidad, abrazando cada deseo y antojo en su búsqueda por la vida. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad. Hércules optó por enfrentar voluntariamente las dificultades y los peligros. Ante la elección entre una vida tranquila y segura y una vida virtuosa y arriesgada, tomó la valiente decisión de abrazar el riesgo y la lucha, dedicando su vida a perseguir la virtud. En la leyenda, la elección fue difícil. Hércules, entonces un joven, llegó a una encrucijada sombría en las colinas de Grecia. El camino se bifurcó, y a lo largo de cada camino había una mujer, cada una muy diferente de la otra. Una era una hermosa diosa, con un atuendo lujoso. Ella lo sedujo con promesas de comodidad, placer y paz sin problemas. Si él la seguía, le aseguró, nunca experimentaría dolor, privación o sufrimiento. Su vida sería un sueño, todos sus deseos serían satisfechos. La otra mujer prometió algo muy diferente. También era una diosa, pero vestía con sencillez. No seducía ni engañaba, y ofrecía una vida mucho menos tentadora. No una vida de placer, sino de lucha. No una vida fácil, sino de trabajo duro. Pero a pesar de todas las privaciones y peligros que enfrentaría Hércules, todas las amenazas y terrores, también ganaría algo, no placer ni facilidad, sino gloria. La recompensa por vivir la vida contra viento y marea, por elegir valientemente perseguir la virtud. Hércules vaciló brevemente, y luego eligió el camino espinoso pero virtuoso, el que ha mantenido vivo su nombre durante eones. Usted también puede dudar, pero ¿elegiría lo que Hércules eligió? 2. La lógica puede ayudarte a superar tus problemas. ¿Cuál es la razón que nos impide ser valientes? ¿Qué es lo que nos hace cobardes a todos? La respuesta es una sola palabra, miedo, o phobos en griego antiguo. El miedo es el antagonista del coraje, pero también es lo que hace posible el coraje en primer lugar. De hecho, el coraje no significa la falta de temor.
no implica que no sintamos los riesgos y peligros que nos rodean. Más bien, el coraje significa superar nuestros miedos. Significa reconocer los peligros y perseverar a pesar de ellos. Incluso los más valientes experimentan el miedo. Sin embargo, lo que los distingue es su capacidad para superarlo. ¿Pero cómo lo logran? Para responder a esta pregunta, debemos regresar a la antigua Grecia. Pericles, el estadista más renombrado de la historia griega, a menudo lideró las fuerzas militares de Atenas en tiempos de guerra. En una ocasión, las tropas que dirigía quedaron repentinamente aterrorizadas por una tormenta. Pero Pericles no compartía su temor. Con 2 rocas grandes en la mano, hizo un punto. El trueno no era más que el ruido de los vientos chocando, como las rocas que él resquebrajó. Al sonar las rocas, Pericles demostró que el ruido no era más que una señal inofensiva de la naturaleza. La moraleja es clara: cuando sientas miedo, debes examinar tus temores con la lógica. Cuando se exponen a la luz de la razón, muchas amenazas se vuelven menos aterradoras. Los miedos no analizados pueden inflarse más allá de su verdadera importancia. Pero explorar y analizar los miedos puede reducirlos a meros truenos lejanos. 3. Define tus miedos. La vaguedad de las cosas aumenta el miedo. La precisión, por el contrario, proporciona límites. Los contornos definidos permiten comprender el tamaño real de la amenaza. En contraste, la oscuridad, la nebulosidad y la indefinición dificultan la evaluación y contención de una amenaza. El miedo, como sentimiento, puede distorsionar la percepción de la realidad y magnificar los peligros. Es importante no rehuir del miedo, sino enfrentarlo. Solo así se pueden delimitar, ponderar y establecer la verdadera magnitud y escala de los temores. En consecuencia, es vital no apartar la mirada de aquello que atemoriza. De lo contrario, solo aumentará la sensación de amenaza. Observar detenidamente el miedo durante el tiempo necesario permitirá definir con precisión sus límites y, por ende, establecer su verdadero tamaño. El autor y emprendedor Tim Ferriss propone un proceso denominado establecimiento del miedo, que consiste en examinar y articular los miedos que nos limitan en la vida. Esta técnica, sin embargo, no es nueva y se ha practicado en diferentes formas durante mucho tiempo. Los estoicos, un grupo de filósofos de la antigua Grecia y Roma, practicaban algo similar a través de lo que Séneca, un filósofo y escritor estoico, llamó premeditatio malorum o premeditación del mal. Asimismo, John D. Rockefeller comprendió la importancia de prepararse para las adversidades y se sometía regularmente a preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿qué haría si los campos petroleros se rindieran? La meditación sobre los miedos puede ayudar a disminuir su capacidad para intimidarte y dejarte mejor preparado para enfrentarlos si alguna vez surgen. Aunque no hay garantía de que te conviertas en multimillonario, sin duda es una estrategia útil para lidiar con los miedos y mejorar la resiliencia. 4. Los grandes logros a menudo comienzan con pequeñas acciones. Por favor, permita que le cuente una historia sobre el coraje. A menudo, imaginamos actos heroicos y gloriosos como la única forma en que se manifiesta el coraje, como el valiente guerrero que se enfrenta a un tumulto aterrador o el ciudadano que se niega a inclinarse ante un tirano. Y aunque a veces el coraje puede ser pintoresco y magnífico, no siempre se presenta así. De hecho, con frecuencia, el coraje se manifiesta en pasos más pequeños y mundanos. Aristóteles, el famoso filósofo, enseñó que las virtudes se adquieren día a día. Al igual que un constructor se convierte en constructor al construir constantemente y un arpista se convierte en arpista al tocar el arpa constantemente, así también nos volvemos valientes al realizar actos valientes una y otra vez. No es necesario comenzar con grandes hazañas, se puede comenzar poco a poco. Cuando Florence Nightingale consideró incursionar en su carrera médica, se sintió cohibida. Como una dama inglesa del siglo XIX, su vida estaba limitada por las inflexibles nociones de decoro y buena conducta. Se consideraba que convertirse en enfermera era inferior a la posición de una mujer de su estatus. Por lo tanto, no comenzó diciéndose a sí misma que estaba a punto de revolucionar su campo. No se prometió a sí misma ni a su familia que se convertiría en una de las mujeres más admiradas en la historia británica. En cambio, empezó lentamente comprometiéndose a trabajar en un hospital durante un verano. Y todo lo demás siguió a ese pequeño paso, pero aún valiente. Como escribió Nightingale, nunca pierdas la oportunidad de impulsar un comienzo práctico,
por pequeño que sea. El coraje puede comenzar discretamente, aunque al final se vuelva audaz. Aún así, es importante que no dude demasiado. Thomas Edison creía que la vida era demasiado corta como para preocuparse por cosas pequeñas durante mucho tiempo. Siempre se sintió atraído por proyectos difíciles, por nueces que no se rompen fácilmente. Pero tal vez los ejemplos de Edison y Nightingale no se contradigan. Tal vez puedan reconciliarse. No se preocupe si, para empezar, sus acciones valerosas son pequeñas. Pero para que cuenten, asegúrese de que sean pequeños pasos en direcciones importantes. Nightingale podría haber comenzado trabajando solo un verano, pero estaba trabajando en el campo que eventualmente redefiniría. Empiece lentamente, pero asegúrese de que lo que está comenzando pueda ser grande algún día. 5. Un solo acto de valentía puede cambiar el curso de toda una vida. En octubre de 1960, Martin Luther King Jr. fue detenido en Atlanta, Georgia por intentar comer en un restaurante en uno de los grandes almacenes de la ciudad, lo cual era considerado un delito debido a su condición de hombre negro. King era mal visto por las autoridades del sur y una vez bajo su custodia, aprovecharon la situación para negarle la libertad bajo fianza y detenerlo por otros cargos. El líder de los derechos civiles fue enviado a la prisión estatal, donde se enfrentó a una condena de 4 meses en una cuadrilla encadenada. Ante el temor de que su esposo sufriera un linchamiento o paliza, Coara Scott King se contactó con 2 candidatos presidenciales, John Kennedy y Richard Nixon, para pedir su ayuda. Si bien ambos hombres estaban inmersos en una reñida contienda por la presidencia y necesitaban el voto de la población negra, no querían alienar a sus seguidores en el sur. ¿Serían capaces de realizar un acto valiente y brindar su apoyo? La idea fundamental que subyace en esta historia es que una acción valiente y significativa puede consumir muy poco tiempo. En aquel entonces, Nixon y King mantenían una buena amistad y bajo la presidencia de Eisenhower habían colaborado juntos en iniciativas de reforma en materia de derechos civiles. De este modo, había una razón de peso para que Nixon interviniera en favor de King en aquel momento difícil. No obstante, decidió no hacerlo. En cambio, fue Kennedy quien brindó su ayuda. En primer lugar, contactó al gobernador de Georgia y luego habló con la esposa de King. Asimismo, le pidió a su hermano Robert que hiciera una llamada al juez de Alabama para presionarlo a que liberara a King. Gracias a estos esfuerzos, King fue liberado. Pero no solo eso, sino que hizo saber a todos que Kennedy estuvo ahí para él cuando lo necesitaba. Un mes más tarde, Kennedy ganó las elecciones presidenciales por un margen menor al medio punto porcentual o 35,000 votos en 2 estados clave. Unas cuantas acciones sencillas pero valientes impulsaron la victoria de Kennedy. Nixon, por otro lado, abandonó a King en su momento más difícil y le dio a su oponente la oportunidad perfecta para demostrar su valentía. A veces, realizar un acto fundamental de valentía puede llevar menos de 1 minuto o quizás 1 o 2 minutos, como el tiempo necesario para enviar un correo electrónico, hacer una llamada telefónica o decir las palabras renuncio. 6. El heroísmo es el coraje usado para el beneficio de los demás. El nombre de Martin Luther King es sinónimo de la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el nombre de Stanley Levinson, una figura esencial en el éxito de King. Levinson fue el autor de varios de los discursos más importantes de King y organizó campañas de recaudación de fondos vitales para la causa. Pero cuando John F. Kennedy descubrió que Levinson era acusado de tener simpatías comunistas, presionó a King para que cortara los lazos con él. En este momento, Levinson demostró un heroísmo que a menudo se pasa por alto. En lugar de poner su propia amistad con King primero, decidió dejar el movimiento en silencio y desinteresadamente para no mancharlo. Es triste que el nombre de Levinson no se conozca tan bien como el de King, ya que sin su ayuda, el movimiento por los derechos civiles no habría sido tan exitoso. La decisión de Levinson de alejarse para evitar dañar el movimiento fue un acto de valentía y abnegación que merece nuestro reconocimiento. El heroísmo es el acto valiente y altruista de poner en riesgo uno mismo para ayudar a otros. Ser un héroe requiere una combinación de coraje, determinación y compasión. Es una demostración de fuerza mental y física, y un ejemplo poderoso de lo que las personas son capaces de hacer por el bien común.
La valentía de Levinson al alejarse de una causa y figura a la que estaba dedicado es un ejemplo de heroísmo, ya que su presencia podría haber obstaculizado el éxito de la campaña de derechos civiles liderada por King. Su acto fue una demostración de valentía desinteresada, realizada para el bien de los demás y no para su propia gloria o engrandecimiento personal. El heroísmo implica hacer sacrificios por otros y trabajar en equipo. Aunque recordamos a las estrellas de la talla de Michael Jordan, también existen héroes como Bill Cartwright, el co-capitán de Jordan, quien llevó a los Chicago Bulls a sus primeros 3 campeonatos consecutivos. Un héroe es alguien que eleva a su equipo, haciéndolo más fuerte y eficaz. Puede demostrar fortaleza contagiosa frente a la adversidad, inspirar a otros con su ejemplo y sus palabras, o incluso sacrificar su vocación en beneficio común, como lo hizo Levinson. Cuando la valentía es tan desinteresada, se convierte en heroísmo. Si deseas obtener más información, tengo 2 videos más para ti. En el lado derecho de tu pantalla encontrarás un resumen del libro, La disciplina marcará tu destino de Ryan Holiday, donde nos enseña que la clave del éxito y la realización personal no depende tanto del talento, la suerte o no más bien de la disciplina y la constancia en el trabajo diario. Y en el lado izquierdo de tu pantalla encontrarás otro resumen del libro Never Finish de David Goggins,